Primer concurso de becas. Solucionario del curso de habilidad matemática, problemas del 01 al 05. Problema número 1. De 3 amigos se sabe lo siguiente: si Miguel está casado, Dani no está casado. Vamos a representar de esta forma: Miguel está casado, entonces Dani no está casado. Si Miguel no está casado, Francisco está casado. Siguiente proposición: si Dani está casado, entonces Francisco no está casado. Cada una de estas condicionales deben ser verdaderas, porque no nos dicen nada. Estas proposiciones se entiende que son verdaderas. Ahora bien, ¿cuándo una condicional es verdadera y cuándo falsa? Una condicional de la forma P entonces Q es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En todos los demás casos es verdadero. Si queremos que esta condicional sea verdadera, entonces debemos evitar que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. No sabemos si esta proposición es falsa o verdadera. Tenemos que trabajar con ambas posibilidades. Primera posibilidad, de que esta proposición sea verdadera, entonces esta es verdadera y su negación falsa. Si en esta condicional el antecedente es falso, el consecuente puede ser verdadero o falso y su negación puede ser falso o verdadero. Si el consecuente es falso o verdadero, no se puede determinar el valor de verdad del antecedente. Volvamos entonces a esta condicional. Para que esta condicional sea verdadera, siendo su antecedente verdadera, entonces el consecuente debe ser verdadero. Si la negación es verdadera, entonces la proposición es falsa. En consecuencia, esta proposición es falsa. Siendo antecedente falso, el consecuente puede ser falso o verdadero. En cualquiera de los casos, la condicional es verdadero. Hemos llegado a esta conclusión asumiendo de que Miguel está casado es verdadero. Ahora vamos a trabajar con la siguiente posibilidad, de que esta proposición sea falsa. Si esta proposición es falsa, entonces esta es falsa y su negación es verdadera. Si en esta condicional el antecedente es verdadero, entonces para que la condicional sea verdadera, el consecuente tiene que ser verdadero. En consecuencia, aquí, si esta proposición es verdadera, su negación es falsa. Bien, aquí tenemos de que en esta condicional el consecuente es falso. Para que la condicional sea verdadera, necesariamente el antecedente debe ser falso. O sea, esta proposición falsa, su negación verdadera, falsa, entonces verdadera, verdadera, se cumple. Nos preguntan de cuál o cuáles amigos se puede saber con seguridad su estado civil. Vemos aquí que la proposición Miguel está casado puede ser verdadero o falsa. Puede ser cualquiera de las dos. La proposición Francisco está casado también puede ser verdadero o verdadera o falsa. La única proposición que en ambas situaciones resulta falsa es Dani está casado. Quiere decir entonces que Dani no está casado. La única persona de la cual podemos afirmar con seguridad su estado civil es de Dani. Problema número 2. Si el anteayer de ayer fue domingo, ¿qué día será el mañana de pasado mañana? Aquí representamos los días de la semana. El anteayer de ayer fue domingo. Este domingo es el anteayer de ¿quién? De ayer. Por lo tanto, hoy es miércoles. ¿Qué día será el mañana de pasado mañana? En primer lugar, pasado mañana, viernes. El mañana de pasado mañana, sábado. Problema número 3.
Las letras A, B, C, D, E, F y G representan, no necesariamente en ese orden, 7 números consecutivos entre el 1 y el 10. Se sabe que vamos a representar de esta forma los números, ¿no?, del 1 al 7. Y tenemos aquí un conjunto de datos. Vamos a aprovechar en primer lugar este dato. B es el término central. Término central, B. Siguiente dato. D es 3 menos que A. En consecuencia, entre D y A hay 2 espacios. Siguiente condición. F es menor que B. F es menor que B, tanto como C es mayor que D. C es mayor que D. Es decir, entre F y B hay el mismo número de espacios que entre D y C. Finalmente, esta condición, G es mayor que F, lo representamos de esta forma. G arriba por ser mayor, F abajo por ser menor. Este esquema no puede entrar en esta parte, a la izquierda de B. Entonces, tiene que estar D a la izquierda de B y A a la derecha de B. Una primera posibilidad es esta. Bien, entonces aquí está D, aquí está D, aquí está C. Para C habría estas posibilidades, puede estar en 3 o puede estar en cualquiera de estos. Si C estuviera en 3, entonces D y C estarían juntos. Por lo tanto, F y B también estarían juntos. Y también F estaría aquí. Y C y F no pueden estar en el mismo lugar. Por lo tanto, C no puede estar en 3. Ahora, C puede estar en 6. Si C estuviera en 6, entre D y C habrían 3 espacios. Y entre F y B también habrían 3 espacios. Si entre F y B hay 3 espacios, B aquí, 1, 2, 3, F ya estaría fuera. En consecuencia, C tampoco puede estar en 6. Por lo tanto, no es posible esta posibilidad. En consecuencia, tendría que ser esta la única posibilidad. En ese caso, C, de hecho, que no podría estar en 7, porque habría 3 espacios entre D y C. Y entre B y F nuevamente habrían 3 espacios también, y F ya estaría fuera. Por lo tanto, la única posibilidad para C es 5. Entre D y C hay un espacio. Entonces, entre F y B también tiene que haber un espacio. F en este lugar. Como G es mayor que F, G tiene que estar en 7. Queda este espacio para E. Nos preguntan la diferencia entre A y F. A es 6, F 2. Entonces, A menos F, 4. Problema número 4. Alrededor de una mesa están reunidas 4 personas A, B, C y D, de las cuales 2 son peruanas. Vamos a representar de esta forma. Si A es peruano, B es peruano. Si B es peruano, entonces C es peruano. Si C es peruano, entonces D es peruano. Se entiende que estas proposiciones, las 3 son verdaderas. Recordemos nuevamente cuando una condicional es falsa. Únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Si queremos que esta condicional sea verdadera, debemos evitar de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Como no sabemos cuál es el valor de verdad de esta proposición, tenemos que trabajar con 2 posibilidades, que sea verdadera o que sea falsa. Vamos a asumir que la proposición es verdadera. Para que la condicional sea verdadera, el consecuente también tiene que ser verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. Esta proposición es la misma, verdadero, verdadera y consecuente verdadero.
Con esto estaríamos diciendo que A, B, C y D, los 4 son peruanos. Y eso no es posible porque nos dicen que hay 2 peruanos y 2 argentinos. Entonces quiere decir que esta proposición no es verdadera, sino es falsa. Cuando el antecedente de una condicional es falsa, el consecuente puede ser verdadero o falso. No sabemos. Hay 2 posibilidades para esta proposición. Trabajaremos en primer lugar con la posibilidad de que sea verdadera. Si esta proposición es verdadera, antecedente verdadero, consecuente también debe ser verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. Con eso estaríamos diciendo que B y C y D son peruanos. Y eso tampoco es posible. En consecuencia, B es peruano es falso. Si esta proposición es falsa, esta es falsa. Por lo tanto, ya tenemos A y B que son proposiciones falsas. En consecuencia, esta proposición debe ser verdadera. Falsa, entonces verdadera, verdadera. Y estas también son verdaderos. Nos preguntan, ¿quiénes son argentinos? Son argentinos los que no son peruanos. O sea, aquí la proposición A es peruano es falsa. Entonces quiere decir que A y B son argentinos. Problema número 5. 3 amigas M, N y P tienen X, Y, Z años. Identifique cuántos años tiene cada una respectivamente. Entonces elaboramos una tabla de doble entrada donde ponemos las personas aquí, M, N y P, y sus atributos en esta parte. N le dice a la que tiene Y años. Quiere decir que N no tiene Y años, ¿no? N le dice a la que tiene Y años. Entonces N no tiene Y años. Que la otra tiene X años. O sea, N tampoco puede tener X años. En consecuencia, tiene Z años. Si ella tiene Z años, entonces M ya no puede tener Z, ni P tampoco puede tener Z años. P le dice a la que tiene X. Quiere decir que P no tiene X años, ¿no? P no tiene X años, entonces tiene Y años. Ya no puede tener M, Y años. En consecuencia, M tiene X años. Nos dicen, identifique cuántos años tiene cada una respectivamente. M, N, P tienen las edades X, Y, Z. Es la respuesta.